verdad yo voy a desaparecer, que es el menos importante, y los vamos a dar la bienvenida a las chicas. Pero bueno, queríamos introducir un poquito eh, antes de arrancar. Yo soy Tommy, soy uno de los tres fundadores de Edison. Nacimos en principio de 2022, viendo como con muchas ganas de generar un espacio en donde como grandes expertos quieran compartir contenido y difundir contenido, tanto a través de cursos, que es como nuestra herramienta principal, también como con eventos gratuitos eh, abiertos al público. Así que nada, bienvenidos a uno más, súper entusiasmados de charlar un poco más sobre el rol de Product Management con cuatro grandes genias de esto de hace mucho tiempo. Así que bueno, les vamos a dar las bienvenidas a ellas. La voy a presentar a Vero primero, que va a estar moderando un poco el espacio, y así que le doy el pie para que me baje yo y ella empiece a introducir esto. Vero, todo tuyo. Ahí está fijada. Bien, perfecto. Y ahí vamos agregando las demás. También Ahí, invitarlos a que se Tommy, sumen al que quiere a nuestra comunidad de WhatsApp, se me pasó eso. Ahí vamos compartiendo siempre todos los eventos gratuitos nuevos que se vienen para que quieran ir y las novedades. Así que obviamente bienvenidos a que puedan sumarse y estar recibiendo los próximos eventos de producto que se vengan. Lara, acá estás. Muy bien. Y Pat. No me deja. ahí está. Upa, solo me está dejando fijar a tres. A ver. ¿Sabes qué onda eso? No, creo que está dejando 3. Bueno, Vamos rotando, yo manejo. no Dale, pasa perfecto. nada, chicos. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, dale, las presento ya a las chicas, entonces. Dale. Em, y les cuento un poquito. Bueno, primero que nada, gracias Edison y gracias a todos por sumarse y estar acá con nosotros charlando un rato de lo que es el rol del Product Manager y todos sus desafíos. Estamos con Pato Fernández, que trabaja en Pella. Me acabo de enterar que estuvo también en Mercado Libre 13 años, no sabía. Así que nada, con mucha experiencia para compartir con nosotros. Lara, que es AI Product Manager en Lapso, también tiene bastante trayectoria y experiencia, ahora les va a contar, pero trabajó en empresas como Creana, Coder House, Upper Academy y mucho de esto de compartir conocimiento. Y Aranza Valdés, que hace más de 4 años que está como Product Lead, como Lead Product Manager, también en Lapso. Bueno, yo soy Verónica Vargas, estoy trabajando actualmente en Mercado Libre, en la parte de shipping, como Senior Product Manager. Así que, bueno, les cuento un poquito qué temas vamos a abordar o qué nos gustaría charlar eh, en este encuentro, pero principalmente entendiendo que el rol del Product Manager hoy está en un contexto de nada, la tecnología cambia permanentemente, estamos súper exigidos, tenemos cada vez usuarios más con expectativas más altas, empresas con un contexto de mercado mucho más competitivo y nada, levanta un montón es un challenge, ¿no? O sea, eh, digamos que no sé si decir no es para cualquiera, pero hay que querer estar ahí y te tiene que gustar un poco ese desafío. Vamos a hablar un poquito de la teoría y la práctica, o sea, qué es la expectativa de lo que se habla en la teoría de los libros de Marty Kagan, por ejemplo, y lo que nos pasa en la realidad, en las empresas en las que estamos. Un poco qué habilidades tienen que tener en su desarrollo profesional y lo que vemos nada, en los distintos momentos de la vida de la carrera de Product Manager y lo mismo dentro de las distintas organizaciones. Y por último, que no menos importante, todo el tema de evaluación y performance y cómo hacemos para entender si eh, estamos performando bien o no, y qué medir y qué mirar a la hora de evaluar si el desempeño es el ideal para contribuir al producto. Así que
vamos con eso, arrancamos con la primera, que creo que lo más jugoso de estos contextos es contar y compartir experiencias, ¿no? Porque creo que no hay una compañía que tenga una definición de Product Manager que sea la misma. O sea, son todas únicas y singulares. Así que, nada, no, le doy la palabra a las chicas para que nos cuenten un poco cómo llegaron al rol. Así que, no sé, ¿quién quiere arrancar? ¿Pato? Bueno, yo empiezo. Yo no entré en un área de producto. Creo que entré de casualidad en la disciplina. Lo hago corto, pero como decía Vero, trabajé mucho tiempo en Mercado Libre. Fue mi primer trabajo, digamos. Entré con 18 años. Y después de pasar por varios equipos, me encontré en un área que se llamaba más como procesos. Pero laburábamos, la verdad, haciendo cosas de procesos, pero de mejoras de experiencia, digamos, ¿no? Entonces, eso fue que de alguna manera empecé a hacer el rol, digamos, de lo que típicamente hace un product manager, sin estar en un área de producto, pero sí laburábamos mucho con tecnología y le llevábamos cosas a tecnología para empezar a ejecutar y hacer. Y eso a mí particularmente terminó llevando a que cuando me enteré que existía el rol formalmente de Product Manager, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, no saquen cuentas, dije, es esto, ¿no? Digamos, esto ahora tiene un nombre y tiene una forma y es lo que yo hago, pero lo hago de otra manera. Y eso llevó a que después me fuese moviendo a áreas donde formalmente se llamaban áreas de producto. Así que en mi caso en particular, lo empecé como de casualidad, por así decirlo, y hoy es lo que hago hoy en día. Le cedo la palabra a Lara. Gracias, Pato. Bueno, un gustazo estar acá enorme. Lo mío también fue como muy de casualidad. Yo en realidad me dediqué muchos años a todo lo que tiene que ver con la docencia y la investigación. Por eso acá tengo algunos exalumnos de la uni, de un área muy diferente a esta. En algún momento me interesaba la tecnología, hice una carrera corta, lideré varios proyectos de tecnología dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en algún momento dije, bueno, ya estaba con un emprendimiento propio, dije, me gustaría mucho empezar a trabajar en startups, entender mucho más del movimiento startupero, emprendedurismo. Córdoba tiene como mucha semilla de eso. Y está haciendo un curso, nada que ver, muy random, presentan de casualidad, porque era un curso de UX UI, como ejemplo, una startup de Córdoba dedicada a educación. Y yo tenía mucho conocimiento en educación, mucho conocimiento en emprendedurismo, y me caracterizo por ir por las cosas, no tener mucho miedo. Así que fui, toqué la puerta, literal, le escribí por LinkedIn, les conseguí el WhatsApp, todo, les escribí y le dije, mira, yo quiero saber qué hace tu empresa y ver cómo puedo colaborar. Así me dicen, sí, venite. Como muy buena onda a él en ese momento, y me dice, venite y charlamos. Me dice, bueno, ahora, ¿qué sabes hacer? Yo sé emprendedurismo, sé educación, sé de esto, sé de lo otro. Me dice, ¿te copa el rol de Product Manager? Y yo digo, como, ¿con qué se come eso? O sea, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Me dijo, mira, yo te pago un curso, y así empezó mi camino para Product Manager, y de ahí pasé como a empresas como Creana, como Coder, empresas grandes, muy todo siempre orientado a educación y la área de recursos humanos, donde también, bueno, soy relacionista laboral y tengo la licenciatura en recursos humanos. Así que bueno, así fue mi camino, fue como muy, digamos, desde la aventura de querer cambiar, y acá estamos, ya varios años recorridos. Y hace 2 me interesé por el mundo de la IA, hice una diplomatura en la Facultad de acá de Física y Astronomía, y empecé a ver cómo implementar todo lo que tiene que ver con el LLP y todo lo que tiene que ver con el Large Language Model en los productos digitales. Y ya hace 2 años que me dedico más full a eso. Bueno, le doy el pase a Ara. Venga, buenísimo, gracias, Lari. Pues mucho gusto a todos. Y bueno, igual yo llegué un poco por casualidad al mundo del producto. Mi carrera no tiene mucho que ver con lo que es tecnología, mucho sí con investigación. Yo primero comencé con proyectos y como parte de mis primeras experiencias laborales, empecé en una empresa de acá de México, se llama InnovaSport. Yo estaba trabajando específicamente para el Fulfillment Center, muy relacionado a temas de proyectos, y después me di cuenta que realmente no era proyectos, o sea, el área se llamaba proyectos, no existía, era como un experimento, y pues básicamente mi trabajo era como encontrar áreas de oportunidad y innovar con eso. Entonces empezamos desde mejorar procesos, automatizar, meter aplicaciones, empezar a mejorar la experiencia de todo el usuario en temas de recibir los pedidos. Y bueno, un poco de ahí fue cuando justamente aterrizó pandemia y estaba buscando yo algo más remoto.
y entré en Lapso. Cuando justamente me tocó entrar en Lapso era una startup muy, muy pequeña, eran 5 colaboradores, y pues un poco mi rol era como igual proyectos, pero muy enfocado a hacer todo. Recuerdo que dependiendo de con el cliente que nos tocaba, era el rol que tenía, a veces era head de no sé qué y ahora era project manager, entonces un poco era como, había multiroles. Y recuerdo que en algún momento Santiago, que es el CEO, me dijo de que, bueno, pues ya vamos creciendo poco a poco, entonces ya tenemos que ir tomando como roles, dime qué quieres ser, y yo de, bueno, déjame ponerme a ver qué hay, y fue así como que, ok, sé que hago 100 cosas, pero déjame ver qué me gusta más, y me empecé a interesar muchísimo más por lo que es Product Management, y de ahí empecé a tomar cursos, y un poco a poco fuimos creciendo hasta ir formando el área, y así fue como llegué a Producto. Buenísimo, gracias chicas. Bueno, les cuento yo un poquito también cómo llegué a Producto. También de casualidad, de formación, a ver, estudié ingeniería en informática y siempre estuve más en el área de tecnología, de IT, y dentro de Ambev, Quilmes, Brahma, no sé si conocen la empresa, me dedicaba a toda la parte de la Hangel y la sincronización de la Hangel, y era más el soporte técnico, digamos. Y después poco a poco me di cuenta de que lo que más me divertía era acompañar a los vendedores a la calle a que usen la Hangel. O sea, me gustaba más ver cómo usaban ellos los dispositivos y las aplicaciones que estar haciendo soporte técnico. Entonces, de a poco como que me fui conectando más con, che, tienen que vender más, tienen que no sé, tener soluciones en las aplicaciones y productos que los ayuden a vender más. Y así empecé a meterme más en el área de comercial, ventas, y terminé haciendo de Product Manager cuando no se llamaba así, pero gestionando todos los proyectos de tecnología para el área comercial y ventas, muy en el medio en esta interfaz de que una experiencia espectacular para el usuario que tenga mucho impacto de negocio, ¿no? Entonces, así empecé, y después fui pasando por distintas áreas dentro de Quilmes, pero siempre con ese rol, o sea, fue cambiando de nombres, pero siempre con ese rol dentro de áreas con mucho más impacto en el usuario, en el negocio, pero la tecnología como enabler, digamos. Bueno, sigamos. Ya que somos un panel de mujeres, nada, quería como dejar ahí un par de preguntas para que piensen, después me contestan, pero ¿alguna vez se pusieron a pensar cómo hubiera sido su carrera de Product Managers si hubieran sido hombres? O si son hombres, ¿cómo hubiera sido si eran mujeres? No sé, les dejo la pregunta para que la piensen. Eh, Justo leí un post de una coach que se llama Simonetta Bettiger, no sé, que es coach de producto, y ella plantea un poco esto, ¿no? Del challenge. ¿Se encontraron alguna vez con alguna dificultad relacionada con esto de qué desafíos vieron en ese recorrido por ser mujer? ¿Me cuentan alguna anécdota, alguna historia? No sé, ¿quién quiere arrancar? Empecemos al revés. Ara. Bueno, yo la verdad es que sí me he enfrentado como a varias anécdotas, y creo que han habido dos factores, tanto que soy mujer como que también soy una persona joven. Entonces creo que fueron justamente las dos ecuaciones. Y pues bueno, me ha tocado mucho desde un poco dudar de que realmente sé de lo que estoy hablando. Se pone como en challenge el tema de la experiencia o el tema como de la veracidad. Entonces me toca llegar mucho más preparada a las sesiones, con mucho más facts, como hacer como mucho mayor respaldo, que pues básicamente también lo he visto en temas de hombres. Muchas veces la propia palabra pesa mucho más y no se pone tanto en duda como la veracidad de las cosas que estás diciendo, no se pone tanto como en challenge lo que se está proponiendo, lo que estás llegando sobre la mesa. Más que nada me ha tocado esa parte tanto del lado mujer, pero también por ser joven.
Bueno, Súper. uy, no sé si sería Pato, sería yo, perdón, se me... Dale, dale, Lara. En mi caso, que tengo también varios años, vamos al revés, y mucho recorrido, tengo varias, creo que la que más me impactó por ahí fue una charla hablando de justamente costos y haciendo como un análisis de punto de equilibrio, que el análisis lo había llevado yo, me dijeran como, bueno, pero ¿qué termina sabiendo una mujer de negocios? Me acuerdo que fue como muy, muy impactante y yo, pucha, o sea, la verdad que tengo como formación, entendimiento, soy una persona que suele hablar con bastante entendimiento de las cosas antes de pronunciar una opinión o llevar un informe, un análisis, y me quedó como muy marcado ese comentario que me hicieron, que no terminó siendo, digamos, no terminó siendo al aire, y creo que siempre, en base a ese comentario y otras experiencias acumuladas, ha sido un poco también lo que hice ahora, llevar como una hiperformación y tener como que validar y revalidar muchas veces de qué estás hablando y por qué estás hablando y por qué estás afirmando lo que decís y cuáles son tus justificaciones y por qué justificás y con mucho challenge desde ese lado. Esa sería como digamos, mi vivencia. Me gusta también como hacer el rescate de cómo y qué cambiamos, ¿no? O sea, como esto nos pasa, cuál es el giro que podemos dar. Yo trato de llevar como un equilibrio muy diferente justamente en la comunicación y en el entendimiento, tratando de identificar y evitar o hacer acciones muy puntuales cuando encontramos estos sesgos, porque también considero que los puedo tener. Pero bueno, eso es lo que me ha pasado en el camino. He usado también de motor y creo que hoy soy una persona, y me gustó una pregunta que leí recién en el chat, soy una persona que hace las cosas muchas veces muy bien, puede haber sido como por mecanismo defensivo, pero hoy lo utilizo como un mecanismo proactivo para poder posicionarme rápido y muy bien en los lugares donde trabajo. Bueno, y respondiendo en mi caso, trabajo hace mucho en tecnología y hace mucho tiempo atrás creo que la distribución varones-mujeres en tech era más distinta que ahora, ¿no? Y si bien siempre trabajé en organizaciones que creo que tuve la suerte del tema de diversidad e inclusión, siempre estuvieron en agenda, ¿no? Y nunca sentí necesariamente que haya alguna situación en la que yo me sienta un poco expuesta por mujer, sí creo que las mayores limitaciones las tuve yo misma conmigo, digamos, ¿no? En tener el juicio de que en tecnología la mayoría eran ingenieros, eran varones, ¿no? Donde no hay mujeres que hagan tech, ¿no? Y encontrarme en esas mesas de discusión o trabajando con esas temáticas, me hizo cuestionarme a mí muchas veces si estaba lista o capacitada, digamos, y si era lo mío, digamos, para poder avanzar y desarrollarme, ¿no? Y creo que eso a lo largo de mi carrera, ¿no? Y es algo que uno intenta romper y creo que por suerte muchas discusiones son más públicas y uno en este tipo incluso de eventos puede entender de que lo que le pasa a una le pasa a todas muchas veces. Pero creo que son cosas que uno tiene que ir transitando y el juicio, digamos, a veces sigue latente, ¿no? Entonces creo que los mayores desafíos creo que está en uno, o al menos en mi caso, en romper con eso, más que algo que se haya generado en el ambiente, básicamente. Espectacular. Bueno, creo que concuerdo con las cosas que dicen. Creo también que muchas veces como esto del síndrome del impostor como que lo tenemos bastante metido y nada, hay que trabajar en esos sesgos también, ¿no? Pero bueno, hay un libro muy interesante que no sé si lo leyeron, que se llama Lean In, de Shirley Sandberg, la COO de Facebook, no sé si lo conocen, súper recomendable. Y cuenta un poquito cómo su historia y cómo ella también atravesó y esto de que tenemos que animarnos a sentarnos a la mesa y nada, más seguras, ¿no? Bueno, sigo. Arranquemos entonces, hablemos un poquito de lo que es expectativas y realidad. Nada, hay muchas palabras dando vueltas por ahí. Hablemos del roadmap, la expectativa del roadmap y la realidad del roadmap. ¿Cómo lo viven? Roadmap versus Gantt, roadmap versus
lo que baja Creo, y lo que proponemos. si quiere disparo, creo que todos cuando empezamos nuestras carreras de producto leemos el librito, ¿no? Donde vemos esos dibujitos de que el PO hace un backlog, ¿no? Y ese backlog después vemos cómo se avanza. Nada, yo creo que una parte obviamente es cierta, digamos, pero después en la práctica pasan cosas, ¿no? Y creo que eso es sano discutirlo y verlo, donde muchas veces, nada, las organizaciones tienen objetivos y casi como nosotros en nuestros equipos hablamos de producto, también el CEO, el CPO y todo el mundo habla de producto y hay ideas por todos lados, ¿no? Entonces, es lidiar en el día a día de que el roadmap, digamos, que uno típicamente piensa que tal vez como PM es 100% autónomo lo lleva, es una construcción más organizacional, digamos, en algún punto, y no es algo meramente producto del PM, digamos. No sé si está bien o mal, en mi opinión, creo que son cosas diferentes y creo que es súper enriquecedor también laburarlo de la otra manera, pero bueno, sí es algo poco distinto a como se leen los libros, básicamente. Sí, ahí comparto 100%. Para mí fue como un gran salto entre lo que me habían explicado en los cursos o lo que había leído respecto a la realidad y respecto también a entender diferentes realidades, porque me pasó que el roadmap era distinto entendido según la empresa, ¿no? O sea, en empresas donde por ahí el C-Level que le llaman tenía muchísima injerencia dentro del roadmap y prácticamente todo lo decía, y había como una bajada de lo que se hacía desde el C-Level. Hasta me pasó que un board se metiera como en el roadmap y te dijera como, bueno, quiero priorizar esto sobre esto. Después me ha pasado una construcción, como dijiste, Pato, organizacional. De hecho, tenías como que, era como costumbre dentro de esa empresa que vos hablaras con todas las áreas, levantaras como todas las necesidades y después en base a ciertas datas o ciertos insights vayas priorizando y para ahí lo que quedaba más de tu cancha era como una especie de estrategia en la priorización. Y después me ha pasado, excepcionalmente diría, de todos los años que tengo trabajado en esto, pero me pasó a mi entendimiento, por lo menos porque había un área de data y un data driven muy incorporado a nivel organizacional, y donde vos decías, bueno, yo tengo datos para justificar las decisiones que voy a tomar y había como, podía sustentarlo sobre evidencia, ¿no? Entonces, dejaban como mucho del lado del PM, si el PM sabía cómo sustentarlo bien desde la evidencia de por qué quería hacer lo que iba a hacer, cómo lo iba a priorizar, etc. Y por otro lado también era una empresa que tenía como un área de producto, a mi entendimiento, por lo menos como madura, muy madura. Entonces, ya era como que la empresa acompañaba entre su cultura y su madurez a que esté del lado nuestro todo lo que es el ROAD. Y por último, me ha pasado de que se confunda ROAD con GAN, ¿no? Que es lo que decía Vero. O sea, como, bueno, pero quiero la fecha exacta, pero quiero entender esto, ¿cuándo me lo liberás? Y vos decís, no, pero estamos hablando como de dos cosas diferentes, ¿no? Y como muy orientado hacia el mindset de GAN y como muy difícil de romper esa estructura de quiero una fecha exacta, decime fecha y hora, cuándo va a estar liberando esta feature y muy a feature y como un poco de propuesta de valor, ¿no? También eso me ha pasado mucho. Bueno, a mí me ha tocado, la verdad, mucho en la parte justamente de Gantt, que se confunde muchísimo y es muy fácil caer como en esta parte de Gantt, más cuando hay mucha injerencia, por ejemplo, de un lado desde Sales Lead, ahí es cuando se empieza a ver mucha más la parte de features, se empiezan a hacer compromisos, también creo que va a depender mucho de si eres B2B o B2C, porque creo que ahí las presiones son distintas cuando tienes como este contacto directo con los clientes. Yo la verdad es que he hecho como muchas pruebas y errores versus el libro, a realmente ponerlo en práctica. Creo que muy pocas veces ha sucedido que se puede hacer algo parecido al libro, más que nada por el contexto y muchas veces las herramientas con las que cuentas. Algo que a mí me funcionó y que en algún momento me frustró mucho, pero poco a poco pude ir como sacando este hilo fue que en un inicio como veía toda esta teoría y después quería aplicarla y ni siquiera sabía cómo llegar y era como, bueno, tienes como los objetivos y los pilares y la visión y yo decía, es que yo no tengo nada de eso definido, ¿dónde lo saco? Entonces era como, me tuve que haber preparado 3 meses antes para haber hecho mi roadmap y entonces básicamente lo que empecé a hacer es prueba y error,
a veces se involucraban ciertas partes más, la parte estratégica, líderes, más la parte de clientes, y al final con lo que yo me quedo y realmente me ha funcionado más, que aquí creo que no hay como algo positivo o negativo, creo que es lo que a cada quien le funcione de acuerdo a la organización, va a depender muchísimo del momento en el que estés en el producto, la madurez del producto, qué tanto lo conozcas, justamente qué tanto conocimiento tengas sobre el tema de la usabilidad, el feedback que tengas, los datos que tengas, y eso te va a poder dar mucho mejor como estas decisiones a que tú seas tu propio dueño del roadmap, que sea más enfocado hacia la parte de product growth. Y cuando se tiene como mucho desconocimiento y estás en un punto donde puede ser que el producto es muy, muy nuevo o estás apenas como pivoteando, muy probablemente vaya a ser más parecido a un Gantt, temas de features, porque hay muchas cosas comprometidas y tú tienes muy poca injerencia ahí. Al menos así es lo que a mí me ha tocado, pero poco a poco se puede ir llevando hacia allá. Creo que la clave es el tema de tener el conocimiento cuantitativo y cualitativo respectivo a los usuarios y a la data. Y eso te va a ir ayudando a poder ir pensando en roadmap y que se respeten más como tu palabra de product manager con el roadmap. Genial. Y en relación a cómo es el tema del trabajo con los equipos multidisciplinarios, creo que todos trabajamos en squads, tribus y un poco con diferentes tipos de skills y tenemos que interactuar con todos esos distintos stakeholders, ¿no? ¿Qué dice el libro y qué dice la práctica? No sé, trabajar con UX, validar los discoveries, trabajan juntos, trabajan cuesta, sale fácil. ¿Qué experimentan? Bueno, arranco yo acá si quieren con A ver. lo que me ha pasado. Por suerte, digamos, en los lugares en los que estamos hemos logrado como conformar ese trípode que te ayuda desde el discovery, empezar como a buscar insight para justamente identificar oportunidades que vos tengas, ya sea para iteraciones, para incrementos, y a partir de un diseño y ir buscando desde el diseño la viabilidad y la factibilidad técnica, después tener nuestro primer mínimo funcionable y empezar a validar. Lo que me ha pasado es que, digamos, lo hemos logrado, pero con distintos ownership. De pronto me ha pasado de tener equipos donde teníamos mucha madurez de parte de lo que era el equipo de UX UI, entonces venían como solos con propuestas, tenían mucho entendimiento de los datos que teníamos sobre el comportamiento de los usuarios, solos monitoreaban y podemos como trasladar gran parte del discovery hacia ellos y que ellos sean una parte del insight y nosotros ir acomodando un poquito más cercano a lo que el negocio necesitaba, digamos, las prioridades sobre esos insights. Y me ha pasado como lo contrario, ¿no? O sea, no, el equipo no está preparado para, entonces está como sentado esperando quiero que me armes un diseño para A, B, C, y tenés que bajarle como una especie de requerimiento. Lo mismo con tecnología. Líderes muy involucrados, que se acercan a entender desde el discovery qué es lo que querés hacer, para qué es lo que querés hacer, cuáles son las hipótesis que tenés en la cabeza, cuáles son los indicadores que querés mover, o equipos de tecnología o líderes de tecnología que se quedan esperando un requerimiento con un mindset más software factory, le suelo llamar yo, el trípode que necesitas para espacios donde yo, por ejemplo, me desenvuelvo, que son más startuperos, ¿no? Eso es lo que me va pasando. Grandes problemas que por ahí tenemos, o se machaca mucho para llegar como a una solución y lograr, antes de entrar al delivery, tener un diseño que nos cierre por estas cosas que les comento, estas variables. Y después, dentro de lo que son los equipos multidisciplinarios, una de las fricciones que yo creo que también encuentro, y la he encontrado en todas las empresas en las que he trabajado, es tiempos de estimación de los delivery, ¿no? O sea, eso yo creo que ha sido como una de las piedras que me ha tocado como encontrarme en todas las empresas, que a la hora de tener que hablar con tecnología nos cuesta muchísimo llegar a tiempos de delivery, que hablando de esto de como, bueno, GAN o no GAN, muchas veces nos lo piden y es una realidad que están esperando los distintos clientes internos, dame una fecha,
llegar a acordar fechas de lanzamiento y que no se nos muevan tanto, digamos. Bueno, nada, tenemos muchas preguntas disparadoras y poco tiempo. Sigo. Conectando un poco con todo esto de la organización y la madurez de la organización, la madurez del producto, si trabajan con outcomes, si trabajan con orientado a features, el balance, ¿no? Entre discovery, delivery, todo, nada, que es una conjunción de cosas que hay que cuidar. ¿Cómo hacer para identificar a la hora de elegir un lugar a donde trabajar o un producto en el que te querés enfocar o entender cómo trabajan? ¿Qué cosas preguntaríamos para anticiparnos y para aterrizar un poco mejor esa realidad con la que nos vamos a encontrar o saber cómo elegir también, ¿no? A la hora de ir a buscar oportunidades? ¿De qué depende? ¿Qué preguntan ustedes? ¿Qué suelen preguntar para darse cuenta? ¿O qué preguntarían? No sé. Si quieren empiezo, o sea, creo que hay dos elementos, ¿no? El primero es uno en qué estadio en su carrera estás, ¿no? Como para ver y hacer fit a qué tipo de organización, en qué momento va a querer que esté, ¿no? Digo, si tal vez en etapas más tempranas de la carrera, uno tal vez está con más ganas de hacer features porque quiere ver cositas en producción y lo que creaste, digamos, que se vea. Tal vez en otras etapas de desarrollo uno prefiere ver temas más a largo plazo o estratégicos distintos, ¿no? Pero sí hay algo que tal vez yo recomiendo muchas veces, es primero ver de la organización o de la empresa que se está sumando, dependiendo del producto, pero qué tanto va cambiando, qué tanto muta, digamos, ese producto, eso sin preguntarlo, ¿no? Si vemos a lo mejor una aplicación que nos gusta mucho y vemos que en el último año tuvo un montón de cosas nuevas, bueno, digo, puede ser que esté en una etapa mucho más de desarrollo, de lanzar features porque tiene otro time to market o tiene que hacer catch up con cosas, ¿no? Y después hay una serie de preguntas y tal vez personales, digo, de hacer entrevistas que tiene que ver más con cómo se componen esos equipos para también ver dónde le está poniendo mucho más foco y energía, digamos, la organización. Si son equipos con mucho más roles de producto o roles de producto más chiquitos y ingeniería UX tal vez más grandes, eso también nos va a decir, digamos, si está mucho más parado en desarrollar features o más delivery, y por eso tenemos más equipo de ingeniería que las personas de producto. Pero bueno, eso yo particularmente, antes de preguntar, miro más la aplicación, digamos. Creo que es un súper buen punto esta parte de ver la aplicación. Yo es algo que también veo. Creo que la experiencia que tienes en la aplicación te habla mucho de cómo funciona una organización, más en el mundo en el que estamos, que básicamente es una de las partes claves. Y básicamente sí hay una experiencia, a mi parecer, que es así como que muy difícil, demasiadas funcionalidades, como que hay mucho de todo y dices como, ¿por qué está esto aquí? Creo que es un muy buen indicio de que muy probablemente son hacia features y se fueron haciendo un listado de requerimientos y se empezó a hacer todo y llegaron a un momento donde A no hace sentido con Z. Entonces ese es un muy buen punto en donde se está apostando más sobre un delivery, que es quiero ver cosas en producción, a sobre quiero directamente tener impactos en los outcomes que estoy buscando. El segundo punto creo que es muy importante y coincido con Pato, la conformación del equipo. Yo normalmente pregunto de, bueno, ¿qué rol voy a estar llevando? ¿Cuáles son las expectativas del rol? Sobre eso también se puede dar mucho cuenta hacia dónde va enfocado, quiénes son como los key players dentro de este equipo, si hay alguien de data, si hay alguien específico de diseño, de UX, por ahí también te vas dando cuenta qué es lo que está importando en la organización. Y otro punto que también a mí me ha funcionado mucho es como preguntarle, bueno, el último proyecto que se ha hecho, la última iniciativa, platícame un poquito cómo nació, cómo llegó aquí. O bien, si en este momento tienes 3 cosas en tu backlog, ¿cómo llegaron aquí? Entonces, ese tipo de preguntas del cómo llegaron las cosas a esta priorización de que ya se va a desarrollar, si fue porque, no sé, el CEO me lo compartió o fue algo que directamente ya estaba ahí. No tenemos idea por qué, pero pues ya lo teníamos que desarrollar o ya estábamos a la mitad y era preferible sacarlo a pararlo. Eso también te habla mucho del tema si es
hacia más esta parte de futures que de outcomes. Excelente. Yo agrego, Sí, perdón, iba a ir a 3 dale, preguntas. dale. Hay 3 preguntas, por si les sirven, que yo suelo hacer, que es, una es preguntar cuál es el día del digamos, un Product Manager, si bien sabemos que los días son diferentes, realmente qué se espera que haga en su día el Product Manager. Después pregunto cómo miden que performamos de forma correcta o de forma esperada dentro del rol, cómo nos van a evaluar. Esa pregunta también para mí es muy importante. Y después les pregunto si justamente tienen un roadmap. Yo no pregunto mucho del backlog, pregunto más del road, cómo llegaron a armar ese roadmap, de dónde tomaron esos insights, qué cumplimiento vienen teniendo. Esas son las preguntas que yo agrego también. Excelente. Sí, creo que es clave indagar y cómo en todos esos aspectos. Ahora, repasemos un poquito qué habilidades son críticas para un PM. ¿Qué es lo que tiene que tener ese PM para generar el mejor producto posible o el mayor impacto, ¿no? Que es un poco lo que todos buscamos. No hay nada peor para un product manager que el usuario no use el producto. O sea, creo que es tan frustrante. eh, ¿qué tenemos que tener para colaborar y agregar valor en esas mesas que son multidisciplinarias, en donde, nada, tenemos un rol que orquesta, que genera puentes, que es un poco líquido y que en el medio está como la tensión entre ser generalista y ir deep, ser innovador y al mismo tiempo optimizador, ser como que son muchas cosas que hay que hacer al mismo tiempo. ¿Se puede todo? O sea, ¿podemos ser buenos con los datos y bueno con el delivery y bueno con el discovery todo juntos? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, si quieren, yo aquí comienzo. Yo creo que, o al menos en mi opinión, no se puede todo. O sea, creo que puedes tener como un poquito de todo, pero va a ser muy difícil que tengas el mastery en todas las skills. Básicamente lo que sucede es, si tienes un poco de todo, probablemente, si lo vemos como en esta rueda de competencias o de skills, van a estar en un nivel mucho más bajo, entonces tu rueda va a estar más hacia el centro. O bien si te vas enfocando como a ciertas skills más específicas, dependiendo un poco de cómo sea la organización. Vamos a decir que si estás enfocado más en el growth, pues justamente vas a tener como más el mastery hacia ese lado. Desde mi punto, creo que las competencias que son más importantes son temas como más transversales. ¿A qué me refiero? Tema de comunicación es súper importante, que no es específico del rol de Product Manager, pero al final te va a ayudar muchísimo en tu día a día. El que puedas también motivar, el que puedas llevar este liderazgo, muchas veces te sirve mucho para llevar las cosas hacia adelante, el que puedas tener buenas relaciones. Y ya específicamente hablando como de competencias más técnicas o específicas del rol, creo que hay mucha diferencia entre la etapa en la que esté tu producto o la organización, porque si te estás centrando más hacia la parte de construir, muy probablemente quieras más el tema de calidad, de tema de delivery, de cómo hacer especificaciones, pero si te estás enfocando más a la parte estratégica, ya no tanto hacia un delivery, pues vas a tener que empezar a ver justamente más temas de análisis de datos, de temas estratégicos, temas de visión, temas más a largo plazo, más de planeación y menos hacia la parte de un delivery. Un reto o algo que muchas veces como que me tenía como en la cabeza cuando estaba comenzando veía qué se necesita y veía esta cantidad de skills gigante y decía, que yo no sé hacer todas esas cosas y me empezaba a frustrar y era como que me quería inscribir a 50 cursos, pero al final es en este momento qué es lo que necesitas para los retos que estás enfrentando de aquí ya actualmente ya 3 meses y ya sobre eso un poco ve hacia lo que va hacia el futuro. No quieras irte a todo o si estás viendo que alguien tiene, no sé, temas de AI y me quiero ir a AI, más bien es qué te va a funcionar a ti y ya después es hacia dónde te quieres ir yendo y ve trabajando en esas skills y ve buscando temas de cursos, mentorship, coaching, etcétera.
Más 1000 a todo lo que dice Ara, y yo particularmente esta pregunta la escucho mucho a veces, ¿no? Y muchos PMs que cuando rotan de equipo también, ¿no? Como que se encuentran en que cada equipo es distinto y no saben qué tienen que tener. Creo, en mi opinión, hay tres como bases que todos se terminan necesitando, que es cómo saben navegar una organización, o sea, como PM siempre toca trabajar con otros equipos y con stakeholders, por lo cual ese skill, digamos, hay que desarrollarlo. Dos, a resolver problemas, ¿no? Hay una base en cualquier producto que construimos, que cómo estructuro el problema que voy a resolver, ¿no? Como un tema más de problem solving, si quisieran. Y tercero, podríamos decir los skills más comunicacionales, ¿no? Que en definitiva todo esto, ¿cómo lo traduzco? Poder contárselo a alguien verbalmente en la reunión o en una presentación, digamos, como eso base, en mi opinión. Pero después a mí me gusta pensar que hay como medio como una consola esto con perillitas, ¿no? Donde después tenés el skill más técnico de, bueno, ¿qué tanto tengo que saber de ingeniería? ¿Qué tanto de UX? ¿Qué tanto me tengo que aprender las heurísticas? Tanto tengo que saber sobre research? ¿Qué tanto tengo que saber? Y esas creo que van a ir dependiendo el volumen en función de cada producto y que incluso en una misma organización, y que creo que es un desafío, todos podemos tener volumen distinto en los distintos skills, ¿no? No es lo mismo el PM que trabaja, no sé, un producto como un search, como el que tiene no sé, una home, digamos, en una aplicación, como el que trabaja un producto mucho más de backend, digamos, ¿no? Entonces, creo que lo interesante está en poder identificar, digamos, a ese momento dado y después elegir el tipo de producto que a uno le guste, ¿no? Porque después en base a eso también ir especializándose directamente, digamos, en el que prefiere. Así que, nada, mi sugerencia en estos casos siempre es pensar justamente, como decía Ara, en el producto que uno va a trabajar y ver sobre ese qué se necesita. Total. Acá también es importante también, me parece como complemento, entender que no un buen PM a lo mejor, esto que decía Pato, ¿no? Es muy distinto en Pedido Ya que en Mercado Libre, que en Despegar, y es importante entender qué considera la organización también como un good PM, como dice Petra Will, y entender de qué base partimos también, ¿no? Además de que adentro de la organización puede haber un producto o muchos que necesiten distintas cosas y que vos tengas que tener los skills para poder llevar adelante esos desafíos y resolver esos problemas, está bueno entender eso. ¿Cuál es la definición de Good PM en cada organización? Y a ver dónde están los gaps, entender cómo hacer para seguir desarrollándolos y demás. Bueno, no sé, ¿todos tienen matriz de skills en sus organizaciones? Pato, en Pella, ¿tienen matriz de skills? Sí, o sea, sí tenemos, y si quieren, digo, solo como contexto, lo hablábamos con las chicas en otra instancia también, Pedido Ya forma parte de un grupo de Delivery Hero y hay un montón de empresas. Todas las empresas tenían una matriz distinta, imagínense, digamos, ¿no? Y de hecho, las personas que estamos acá, estoy segura que todos también tenemos matrices diferentes. Algunas pueden tener algunas cosas en común y seguro salió alguna teoría y más o menos comparten, pero después entiendo que todas las organizaciones terminan teniendo volumen distinto justamente a que poner foco en cada una de ellas. Exacto. Lo que sí vi como factor común en general en las matrices son los ejes que se incluyen, ¿no? Un eje de Customer Insights, un eje de Product Strategy, un eje de Influencing People o de comunicación, que son un poco todas las cosas que las chicas ya mencionaron. Pero sí, o sea, son grandes ejes que apuntan a ese diagrama de Venn que nos representa como Product Managers, UX, tecnología y negocio, y un poco cubrir todo eso. La matriz sería como no sé, un análisis MESE de eso, de los skills. Bueno, sigo, que ya nos queda poco tiempo. Última, bueno, ¿y cómo medimos esa performance? ¿Cómo medimos la performance de un Product Manager? Qué pregunta, polémica, difícil, porque tiene tantas cosas que hacer, ¿no? Es tan malabarista también. ¿Qué miramos? ¿El proceso? ¿Miramos lo que se entrega? ¿Miramos el impacto que generamos? ¿O miramos todo? ¿No? Hay que ser bueno
en el end-to-end del ciclo de vida del producto. ¿Ustedes qué dicen? Buena pregunta. Yo, a ver, ¿cómo espero que me midan? Creo que podría decir, es como un medio. Me parece que es súper importante el tema de mirar el end-to-end, sobre todo entendiendo que el end-to-end está dentro de la cultura organizacional. Y vos muchas veces, si bien tenés objetivos, tenés que haber cumplido con ciertos objetivos, haber generado cierto impacto, dentro de la cultura organizacional pueden haber pasado un montón de situaciones, cambios inesperados, repriorizaciones que no se ven siempre impactados en los objetivos o en la actualización de objetivos. Sin embargo, SPM lo dio todo, puso todo lo que tenía, puso todas sus habilidades, sus competencias para tratar del cómo sí, pero el cómo sí tampoco fue un 100%, tuviste que salir a negociar y mira, voy a llegar un 60 el valor que tenía esperado y voy a manejarme con este nivel de impacto y superaste un montón de obstáculos que no estaban previstos. Yo supongo que no soy la única que se encuentra que hay un montón de obstáculos que no estaban previstos y por más que hiciste como todo el flujo esperado para disminuir el riesgo, siguen estando ahí. O cosas como que me ha pasado que me renuncie gente en la mitad de un lanzamiento súper clave y nadie lo tenía ni mapeado y bueno, tenés que salir a salvar las papas. Yo creo que en nuestro rol, que está en multitasking, que implica tanto ir descifrando el día a día, es como muy importante que se pueda valorar cuál ha sido el proceso por el que se llegó, qué se pudo superar, qué no, y creo que después lo que tiene que haber siempre en este tipo de cómo medir es lo siguiente, que es cómo mejorar, ¿no? O sea, qué sale de una medición y que tiene que ser este feedback proactivo y lo más proactivo posible. Yo siempre digo, tenemos que tratar de no dar un feedback después de 3 o 6 meses, sino tratar de dar un feedback lo más tempranamente posible para que vos puedas ir ajustando en el camino antes de darte cuenta que las cosas no están bien orientadas no se va caminando hacia lo esperado, lo que la organización necesita. Y bueno, después cómo se mide, seguro que queda como mucho en cada una de las organizaciones. En mi caso, como les decía, yo espero eso, miro procesos, en este caso, sea las PM que también están, que reportaría hacia mí, miro como cuál es el proceso y no solamente a qué objetivo se llegó o no se llegó. Ara, ¿ustedes cómo hacen? Bueno, es algo que realmente no hay como una fórmula específica, va a depender también mucho de acuerdo al contexto de la organización. Me ha tocado medir más específicamente hacia el delivery, lo cual para mí es la forma menos indicada, y también empezar a medir a la parte de los outcomes. ¿Qué sucede en temas de outcomes? Que muchas veces, si no, va a depender también del ciclo de vida de tu producto, no puedes estar moviendo los indicadores en un periodo de tiempo tan corto. O bueno, en un mes, ¿qué fue lo que moviste? Pero pues, tu ciclo de vida de tu producto es de 1 o 2 meses, entonces ahí ya estás en un poco de aprietos. Creo que es muy importante poder tener como claro qué es lo que voy a poder alcanzar. Y muchas veces un indicador, al menos a mí me ha tocado, que siempre se quiere ver como ya la parte final de, bueno, no viste la satisfacción, no viste en el NPS y muchas veces puede ser que parte de tu suceso pudo haber sido encontrar que la razón de por qué el NPS estaba bajo era A o B, no necesariamente moverlo. Entonces también es muy importante no solamente enfocarte en ya los resultados hacia el usuario final o hacia el producto final, sino qué es lo que puedes llegar hacia un descubrimiento, probablemente también puede ser hacia una validación o sea ya a la parte de los resultados. Entonces eso es lo que ha funcionado más, medirlo en base como a si un outcome, o sea, si encontrar algo, no a hacerte research, eso no te va a dar nada, pero a lo que es alcanzable a la fase. No siempre quieran irse a, voy a mover 50% de la actividad. No va a pasar en 3 meses, al menos que seas un gurú. Seguimos un poquito más, tenemos tiempo. Un toque más y hacemos preguntas. Bueno, justo había visto en el chat algunas preguntas respecto
herramientas y qué se usan y qué cosas tenemos que saber, qué cosas, hasta dónde llega nuestro scope, porque tenemos que saber de UX, de programación, de, de data, de todo un poco, ¿no? Es como súper abarcativo. ¿Ustedes qué usan para organizarse, para planificar las tareas? Yo creo que de toda la lista ahí debo usar 2 con toda la suerte. No, pero a ver, sí va a depender obviamente de cada equipo. Para organizarnos puntualmente, nosotros al menos usamos mucho Jira, Confluence, digamos, y a veces ni siquiera eso, ir a lo básico de un Excel o un Google Doc, ¿no? Creo que muchas veces nos preocupamos justamente por no saber usar ciertas herramientas y obviamente facilitan muchas de ellas, digamos, el trabajo diario, no es que no le quiero sacar peso a las bondades que tienen, obviamente, pero es cierto que muchas de las cosas que hacemos también las podemos resolver con otras más básicas, porque se trata de bajar a tierra ideas, ¿no? Estructurarlas y poder saber contarlas y explicarlas y organizarse en un calendario. Por lo cual, digo, en mi caso, soy honesta, digamos, conozco pocas, las recomiendo, pero no me volvería loca, digamos, en salir a aprenderse todas para un rol de PM, porque incluso muchas organizaciones, muchas de estas, digo, son caras, digamos, y no todas las organizaciones las usan o no le ponen energía a todas para tenerlas, por lo cual, nada, iría viendo a medida que en el rol que cada uno se vaya desempeñando, ¿no? Bien. Hay una preguntita ahí en el chat que dice, ¿qué herramientas se utilizan para hacer el roadmap? Yo he utilizado... Nosotros, dale, perdón. Excel y PowerPoint. Sí. Eso. Intentamos, como que tuve muchos intentos fallidos de usar, no sé, herramientas de road mapping que ya vienen súper preparadas. Bueno, no, nunca prosperó, nunca despegó. Product Board también. Pero siempre sí, yo también siempre fracasé en el intento y terminamos cayendo en lo más práctico y fácil y realmente invertir tiempo en aprender la herramienta, en sociabilizarla, en todo eso, es un montón, dependiendo del tamaño del equipo, y Excel termina resolviéndolo muy bien porque el foco es, como decía Pato, el contenido, ¿no? Y que eso sea rico y que tenga impacto y no sé si tanto la tool. ¿Ara? Nosotros hemos pasado por varias. En este momento estamos tratando justo con Product Board, ya después les diré que si lo podemos utilizar o no, pero creo que las que más han funcionado es un FigJam, que es como un Miro, que es súper sencillo, es como si fuera una PPT, un Google Sheets, o yo específicamente soy muy amante de Notion, entonces a mí me encanta como empezar a configurarlo. A mí Notion lo amo, para mí es mi herramienta, es mi día a día. ¿Y vos también, Lara? Ustedes también usan Notion, están las dos. No, yo no me gusta tanto, uso más Google Sheet, Excel. Para mí, como siempre soy partidaria de que lo más simple y lo que ya está como más adoptado, tratar de sacarle el mayor jugo posible. Aparte es cierto lo que recién decían, cuando vos implementás una herramienta, la realidad es que tenés que hacer que todo el mundo la adopte, la use, la aprenda. No son caminos como siempre fáciles, así que en general trato de apuntalar como con las herramientas más simples que tenga. Pero bueno, creo que está bueno dejar un mensaje que, como me ha pasado cuando he buscado trabajo de Product Manager, que no somos herramientas. O sea, no está la expectativa que vos tengas una lista de herramientas, un checklist, por lo visto en la job description, de herramientas que tenés que saber para ser Product Manager. O por lo menos mi creencia sobre Product Manager es que está muy lejos de que seamos expertos en herramientas. Bien. Y más ahora que creo que con inteligencia artificial, incorporándola a todo todo el trabajo que tenemos de research, de ejecución, nada, nos van a ayudar un montón a resolver un montón de cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Tienen preguntas? ¿Vemos las preguntas? ¿Sí? Quería hacer una reflexión, Vero, y Dale. compartirla con las chicas y con el público, que es, hablamos mucho del tema del camino, del Product Manager, que hace un Product Manager,
Y hay algo que me parece que, entendiendo que por ahí tenemos justamente, nosotras 4 venimos de distintos lugares y seguramente en los que nos escuchan también vienen de distintos lugares, que hay mucho de lo que ya sabés que podás reciclar para este rol. No empezás de cero. Y creo que eso es una idea que hay que llevarse. En mi caso, bastante del método científico, de data. Bueno, lo puede tomar para poder aplicarlo en mi rol. Está el que viene de marketing y conoce más de negocio, o lo puede aplicar para tomarlo de su rol. Entonces, justamente cuando vemos esas competencias de las que hablamos, yo creo que no hay que desesperarse. El primer ejercicio es, ¿qué yo ya sé que puedo aplicar acá? ¿No? Y después decir, bueno, como decimos antes, en base a el tipo de product manager que quiero ser, más orientado hacia un discovery, más orientado hacia un delivery, el tipo de producto con el que quiero trabajar, ok, ¿con qué tengo que complementar? Pero no como pensar tengo que tirar toda la borda y ponerme como loco a tomar cursos por todos lados, no, no. Si hay cosas que sabes que las puedes seguro aplicar en el rol. Buenísimo. Bueno, no sé si tienen más dudas, si quieren consultarnos algo más, no sé si leí todas las preguntas. Tenemos varias. Dale, Vamos a ir barriendo. dale, ¿Querés que las digo? Las voy dale, léelas. Sí, sí, sí. Creo que la primera es la de Lucas. Estos challenges que comentaban en esto de los desafíos por ser mujer o preguntas repetitivas, ¿por qué lo atribuimos a la cuestión de ser mujer y no a otros factores como background, edad, etcétera? ¿Por intuiciones o fue explícito? Yo creo que hay de todo. Sí, Obvio, a veces hay otros por otras cosas, ¿no? Puede ser background o edad, pero creo que las mujeres lo terminamos percibiendo, digamos, cuando es por una cosa u otra. Product versus Project Managers, ¿los ven similares? ¿Tomarían a alguien que fue Project Manager como base para desarrollar hacia Product Manager? ¿Qué opinan? Son diferentes, no significa que sea tan simple para ir al principio darse cuenta, pero una vez que ya te das cuenta son muy distintos un Product Manager de un Project Manager. Yo creo, y por lo sí creo que te puedes convertir de Project Manager a Product Manager. Y son muy buenos skills, aparte los del project. Ujú. Ayudan. Sí. Utilizar competencias, digamos, o habilidades, te vas a llevar como mucho conocimiento de tu rol, pero son roles diferentes. Sí, creo que ayuda muchísimo en todo lo que es la ejecución, el delivery y en toda esa gama. El Product Manager también lo tiene que tener, entonces el Project Manager es muy fuerte en esa parte. Lo que me parece muy importante y que creo que veo como diferencial fuerte y que en distintas industrias, atraviesa todas las industrias, es Business Sense, creo que no puede faltar en un Product Manager. Customer Centricity tampoco puede faltar, o sea, son cosas que tienen que estar como un condimento, ¿no? Esto de ser curioso, de entender cómo funcionan las cosas, de ser resilientes a la hora de, che, tengo todas estas ideas y capaz ninguna avanza como esperabas, bueno, darle la vuelta, intentar de nuevo y esas cosas son, nada, parte, me parece, de ese rol. Total. ¿Qué más? Caro nos decía una reflexión. Yo tengo 15 años de trayectoria en un área y empecé a estudiar ingeniería en sistemas hace 2 años y medio. Es todo un desafío dar el salto de cambiar de área y se valore tu experiencia previa diferente a la convencional. Es cierto, pero no dejes de intentarlo, Caro, porque siempre hay un producto seguro que le va a servir toda tu experiencia previa. ¿Cómo es un día normal como PMs? ¿Qué hacen, chicas? Mucho trabajo en equipo, ver métricas, entender resultados, ver dónde estamos con las iniciativas que estamos llevando adelante, trabajar con el equipo con los focos, entender si tenemos blockers, ver si lo que implementamos tuvo el impacto que esperábamos, si no, por qué, un poquito de todo. Contar un poco qué hicimos, resultados, reuniones con stakeholders, toda esa variedad de cosas puede tener un día. Mucha reunión. Mucha Yo veo reunión. muchas Yo no sé si es muy exagerado decir que hay un día normal o solamente han sido como mis experiencias.
porque la verdad que todos los días son distintos, pero comparto con Vero, con Patri, mucha reunión, porque este es un rol que articula, entonces trabaja mucho con los diferentes equipos. ¿Qué tiene un roadmap que un Gantt no? Ahora, ¿querés contarnos esta que lo mencionaste? Básicamente el Gantt es un plan detallado de trabajo y de tareas con tiempos responsables, dependencias, etcétera. Y un roadmap te va a dar únicamente esta alineación o visibilidad a un alto alcance hacia dónde van a estar tus apuestas. No va a decir específicamente qué es lo que vas a estar trabajando a nivel de una tarea de un feature. También va a depender un poco a qué línea de tiempo lo estés llevando, pero básicamente va a ir alineado a temas de impactos, alineados a temas de pilares estratégicos, va a depender en cómo lo estés bajando, y van a ser grandes bloques, básicamente en lugar de decir específicamente voy a cambiar botón A, vamos a hablar de Marketplace, podría ser mejorar lo que es el motor de pagos o hacer un improvement en la parte de motor de pagos alineados a temas de la conversión en la canasta de compras, por ejemplo. Entonces no está alineado a features, está alineado a enfoques y mucho más a la parte de outcomes. No viene con fechas específicas, podría ser por meses o por Qs. Va a depender aquí un poco cómo lo quieras ir bajando, pero es muy alejado del Gantt, no son tareas ni responsabilidades. Hermosa pregunta de Edu. ¿Cuándo saber la diferencia entre un stopper y un error de definición? Creo que a veces no lo sabemos, pero ahora lo... ¿Y cómo poder sobrellevar esa situación? Bien, yo puedo responder. O sea, creo que muchas veces nos encontramos con problemas que eran errores de definición, pero no nos damos cuenta que es un error de definición hasta encontrarte con el problema, digamos, ¿no? Nada, va a depender cada situación, digamos. En algunos casos es dar cuenta del error, de, che, esto lo definimos mal y ver cómo avanzamos, ¿no? Con lo que tenemos en función del contexto en el que estemos. Y muchas otras veces es parar la pelota, resolver, o sea, dependiendo, si es un error de definición que después, no sé, no te facilita escalar o iterar o lo que sea, y va a ser un poco más problemático, pero bueno, pasó y hay que sentarse a resolverlo. En otros casos, nada, se puede resolver un poco más fácil y después iterar. Pero lo importante es encontrar el error y darse cuenta que era definición y después trabajarlo. Chicas, ¿algo para agregar ahí? Sí, cuanto antes te des cuenta mejor, por eso sí, ideal que sean cosas chiquitas y no tener proyectos muy grandes, iteraciones cortas y nada de eso, ¿no? Agilidad, porque si es muy, muy grande y te diste cuenta tarde, el costo es altísimo. Total. Consulta de Lucas, a veces puede suceder que la empresa de menos de 500 personas, el Product Manager o Growth Product Manager también hace negocio, ROI, EBITDA, Revenue, etc. ¿Qué recomiendan o qué herramientas son útiles para poder convivir con los dos mundos? Negocio marketing más producto y dar el mejor entregable posible. No sé si hay una única herramienta que te resuelva la vida. Creo que son varias que se van complementando y depende también de qué tipo de negocio y qué tipo de industria, ¿no? Si es un producto digital y es un B2C, capaz usas mucho Analytics y, no sé, lo conectás con tu sistema transaccional. Ahora, si es una empresa más, no sé, si son sistemas más internal tools o de qué tipo de negocio estás hablando, ¿no? Entonces, por ahí depende, pero no creo que haya una sola. En general es algo que te permita ver cómo se comporta el usuario, el cliente y del lado más del customer y algo más interno transaccional donde vos puedas ver también con toda tu estructura de costos y machear esos dos mundos. Pero no conozco una sola que tenga todo junto. No sé las chicas si conocen alguna. No. Nos preguntaban por herramientas para hacer nuestro roadmap, esas estuvimos ahí respondiendo, tiramos algunas. Noé nos pide un consejo, acabo de entrar en un puesto junior de producto, ¿qué fuentes de aprendizaje recomiendan para educarme? Cursos, libros, podcasts.
bueno, por empezar en Edison hay un montón de cursos. Y nombramos algunos libros hoy. A mí, por ejemplo, una persona que me gusta mucho el contenido es Teresa Torres, la pueden buscar, tiene cosas muy interesantes para ver. Súper. Chicas, ahí para recomendar. No, Sí, yo hay también muchos. amo Teresa Torres. Pero yo lo que ¿Qué? recomiendo, que amo Teresa Torres. Para mí fue como una gran luz en mi vida como product manager. Yo en su momento también lo que hice, aparte de formarme con cursos y como más material formal de educación, es escribirle. Yo iba seleccionando gente en LinkedIn en la que le parecía que tenía como mucho conocimiento, escribirle y contarle que tenía un desafío y algo que quería como aprender, y usé una herramienta también que se llama de Pelis, buscando mentoring. Y bueno, no todo el mundo te responde, pero los que te responden y tienen muy buena onda, te van tirando nada, su experiencia, insight, y eso a mí por lo menos me ayudó un montón en mi formación. Sí, Por está ahí, bueno entender también cómo tenés que trabajar con equipos multidisciplinarios y tenés que hablar un idioma y sos medio que el traductor de todo eso. Está bueno conocer del negocio en el que vas a estar, entender un poquito de qué hace el equipo técnico, que es nada, más que nada para saber de qué se trata, ¿no? Que es una arquitectura de componentes, que es un poco eh, eh, cuáles son los desafíos que tienen ellos de su lado, por qué algo demora mucho, demora poco, y te tiran estimaciones, que era lo que decían las chicas. Entonces, yo creo que es importante eso, entender cómo funciona, no sé, con metodologías ágiles o lo que es trabajar en un equipo con Agile o con algo parecido, pero es importante eso también a la hora de entender cómo es tu rol y cuál es tu valor agregado en ese equipo. O sea, más que, no sé si leer muchos libros, es un poco entender eso, lo que te ayude a entender esas cosas. Estamos un poco pasados de tiempo, pero digo la última, si quieren, que estaba por ahí por el chat. Había otras más seguro que me perdí, pero algún consejo para las primeras entrevistas. Yo, si quieren, arranco, pero digo, sí, mi mayor recomendación es conocer el producto para el cual se van a entrevistar, digamos, ¿no? Es como hagan como el entendimiento de qué negocio tiene, cómo funciona la aplicación, si es un producto más B2C. Creo que eso clave, digamos, para cualquier conversación. En cualquier entrevista de las primeras va a surgir alguna pregunta relacionada sobre si usan ese producto, si les gusta, qué cosas les copa de ese producto, qué cosas no. Está bueno que hagan ese pequeño research, digamos, en cualquier entrevista. A full. ¿Qué le mejorarían? Bueno, ¿qué más? Ya estamos, chicos. Estamos. Buenísimo. Bueno, mil gracias por unirse a todos. Estuvo excelente. Gracias a todos. Gracias. Bueno, Un ahí placer. les hasta cuento que luego, gracias a todos. nos vemos. Gracias, chao, hasta luego.